La palabra de Dios tiene un poder transformador que muchas veces subestimamos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos muestra que las Escrituras no son simples palabras escritas en un libro, sino que tienen el poder de cambiar nuestra vida desde lo más profundo. Pero, ¿qué significa realmente declarar la palabra de Dios? Significa hablar con fe lo que Dios ya ha dicho, tomar las promesas que encontramos en las Escrituras y hacerlas parte activa de nuestra vida. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos enseña que en la lengua hay poder de vida y muerte, y eso incluye nuestras palabras de fe basadas en las Escrituras. En este video descubrirás cómo declarar la palabra de Dios puede traer transformación, victoria y fortaleza a tu vida diaria. Vamos a explorar juntos ejemplos bíblicos, fundamentos espirituales y consejos prácticos que te ayudarán a vivir una vida alineada con el poder de la palabra de Dios. Prepárate, porque hoy puede ser el día en que comiences a experimentar un cambio real en tu vida. Quédate hasta el final y juntos veremos cómo este acto de fe puede renovar tu mente y tu espíritu. La palabra de Dios no solo fue escrita para ser leída y estudiada, sino también para ser declarada con fe y convicción. Desde el principio, las Escrituras nos enseñan sobre el poder que tienen nuestras palabras, especialmente cuando éstas están alineadas con la voluntad y las promesas de Dios. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, la Biblia nos dice claramente: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de sus frutos. Este versículo revela que nuestras palabras no son neutrales. Ellas tienen la capacidad de edificar, sanar y traer vida, o de destruir, herir y causar muerte espiritual. Por esta razón, declarar la palabra de Dios es un acto de fe que tiene un impacto directo en nuestras vidas y en el mundo espiritual que nos rodea. El fundamento bíblico de declarar la palabra comienza con entender el propósito eterno de las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que las palabras contenidas en la Biblia son palabras de Dios mismo, destinadas a guiarnos, transformarnos y equiparnos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando declaramos la palabra de Dios, estamos proclamando su voluntad, su verdad y su autoridad sobre nuestras circunstancias. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la declaración de la palabra tiene un efecto poderoso. En el Salmo 119, versículo 105, se dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Declarar esta verdad en momentos de incertidumbre puede recordarnos que Dios siempre nos guía y que su palabra ilumina las decisiones que debemos tomar. Asimismo, en Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios promete que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Este pasaje refuerza la idea de que la palabra de Dios nunca es en vano. Cuando la declaramos con fe, podemos confiar en que tendrá un impacto tangible y eterno. Un ejemplo poderoso de cómo declarar la palabra puede cambiar las situaciones lo encontramos en Ezequiel capítulo 37, donde Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos. En este pasaje, Dios le dijo a Ezequiel que hablara a los huesos y les declarara vida. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos: yo haré que entre espíritu en ustedes y vivirán. Cuando Ezequiel obedeció y declaró la palabra de Dios, los huesos comenzaron a unirse,
cobraron vida y formaron un ejército. Esta historia nos muestra que declarar la palabra no es solo repetir versículos, sino proclamar vida, restauración y propósito en las áreas muertas o difíciles de nuestra vida. Jesús también nos enseñó el poder de las palabras y las declaraciones. En Marcos capítulo 11, versículo 23, dijo: Les aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Aquí Jesús destaca que nuestras palabras, cuando están respaldadas por la fe, tienen el poder de mover montañas, metafóricamente hablando. Declarar la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio religioso, es un acto espiritual que activa el poder y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Otro pasaje clave que subraya la importancia de declarar la palabra es Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Al declarar las Escrituras en voz alta, no solo edificamos nuestra propia fe, sino también la de quienes nos rodean. Las palabras de Dios tienen el poder de penetrar corazones endurecidos, sanar heridas emocionales y traer esperanza en medio de la desesperación. Esto es especialmente relevante cuando enfrentamos adversidades, ya que declarar las promesas de Dios nos ayuda a enfocarnos en su fidelidad y en su capacidad de cumplir lo que ha prometido. En Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le da una instrucción específica a Josué que resalta la importancia de hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Notemos que Dios no solo le dijo a Josué que leyera o meditara en la palabra, sino que también la tuviera en su boca, lo cual implica declararla. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Cuando hablamos la palabra, nos alineamos con los planes y propósitos de Dios, lo que nos lleva a una vida próspera y llena de su gracia. Declarar la palabra de Dios también tiene un impacto directo en el mundo espiritual. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se describe cómo los creyentes vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto muestra que nuestras palabras tienen poder en la batalla espiritual. Cuando declaramos las verdades de las Escrituras, resistimos las mentiras del enemigo y afirmamos nuestra posición en Cristo. Por último, es esencial recordar que nuestras palabras deben estar guiadas por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo explica que esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Declarar la palabra de Dios no se trata de repetir frases vacías, sino de hablar con la guía y la unción del Espíritu Santo, permitiendo que Él traiga vida y transformación a través de nuestras palabras. Cuando tomamos las Escrituras y las declaramos con fe, estamos participando activamente en el plan de Dios para nuestra vida. Su palabra es poderosa y eterna, y al proclamarla, podemos experimentar su poder de maneras profundas y significativas. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús como el ejemplo perfecto de cómo declarar la palabra de Dios. Jesús no solo conocía las Escrituras, sino que las vivía, las aplicaba y las proclamaba en cada aspecto de su vida y ministerio. Sus palabras no eran solo enseñanzas o exhortaciones, sino verdades eternas respaldadas por el poder de Dios. Uno de los momentos más significativos donde Jesús demostró el poder de declarar la palabra ocurrió durante su tiempo de tentación en el desierto, un relato que encontramos en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por el diablo. En cada tentación,
La respuesta de Jesús no fue una discusión prolongada ni una demostración de su poder divino, sino una declaración clara y firme de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el diablo le sugirió que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió declarando: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta respuesta, tomada de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo confrontó la tentación, sino que reafirmó una verdad fundamental: la dependencia del ser humano en la palabra de Dios para la vida espiritual. En la segunda tentación, el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y lo desafió a lanzarse, citando incluso un pasaje de las Escrituras de manera distorsionada. Sin embargo, Jesús, conociendo la palabra en su contexto correcto, respondió declarando: «También está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, reafirma que, aunque la fe es fundamental, nunca debemos usarla de manera imprudente, ni manipular la palabra para nuestro propio beneficio. En la tercera tentación, el diablo ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de que lo adorara. Jesús nuevamente declaró la palabra con autoridad: «Vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás». Este poderoso recordatorio, tomado de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, no solo derrotó al enemigo, sino que estableció el modelo de total obediencia y adoración a Dios. Al final de este episodio, el diablo dejó a Jesús y ángeles vinieron a ministrarle, mostrando que declarar la palabra de Dios no solo tiene un impacto inmediato, sino también una repercusión espiritual duradera. Este relato de la tentación en el desierto no es solo una historia de victoria espiritual, es una enseñanza práctica para nosotros. Jesús utilizó las Escrituras como arma para resistir la tentación, recordándonos que la palabra de Dios es nuestra espada espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Esto significa que, al igual que Jesús, nosotros también podemos usar la palabra para enfrentarnos a los ataques del enemigo, protegernos de las mentiras y avanzar con confianza en la voluntad de Dios. Otro momento clave donde Jesús declaró la palabra fue en su ministerio de enseñanza. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulos 5, 6 y 7, Jesús utilizó las Escrituras para explicar y ampliar los principios del reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: «No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento». Con esta declaración, Jesús no solo afirmó la autoridad de las Escrituras, sino que también mostró cómo su vida y ministerio eran el cumplimiento perfecto de las promesas y profecías de Dios. Jesús también utilizó la palabra para traer consuelo y esperanza a los corazones de las personas. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, al comenzar su ministerio público, Jesús leyó del libro de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año del favor del Señor». Después de leer este pasaje, Jesús declaró que estas palabras se cumplían en él, mostrando cómo las Escrituras se convierten en realidad cuando son declaradas con fe y autoridad. Además de usar la palabra para enseñar y consolar, Jesús la declaró para realizar milagros y transformar vidas. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro había muerto y ya llevaba 4 días en la tumba, Jesús se acercó y declaró: «Lázaro, sal fuera». Estas simples palabras, respaldadas por el poder de Dios, trajeron vida donde antes había muerte. Este milagro es un recordatorio de que las palabras declaradas con fe, en alineación con la voluntad de Dios, tienen el poder de cambiar lo imposible. Jesús también mostró el poder de declarar la palabra en momentos de intercesión.
En Juan capítulo 17, conocido como la oración sacerdotal, Jesús oró al Padre por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Durante esta oración, Jesús declaró verdades fundamentales como: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Aquí vemos cómo Jesús reconoció que la palabra de Dios es el fundamento para la santidad, la unidad y la fortaleza espiritual. Otro ejemplo poderoso de cómo Jesús utilizó las Escrituras fue en la cruz. En medio de su sufrimiento, Jesús declaró palabras tomadas directamente del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta declaración no solo expresó su profundo dolor, sino que también señaló a las Escrituras como la fuente de consuelo y comprensión, incluso en los momentos más oscuros. El ejemplo de Jesús nos enseña que declarar la palabra de Dios no es solo un acto religioso, sino una práctica espiritual esencial para la vida diaria. Él no solo conocía las Escrituras, sino que las vivía y las proclamaba en cada situación. Su ejemplo nos invita a hacer lo mismo: estudiar la palabra, meditar en ella y declararla con fe y autoridad, confiando en que nunca volverá vacía, como se promete en Isaías capítulo 55, versículo 11. Jesús nos mostró que declarar la palabra no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también impacta nuestro entorno y nos alinea con los propósitos eternos de Dios. Declarar las promesas de Dios es mucho más que un simple acto de pronunciar palabras. Es un ejercicio espiritual que tiene el poder de transformar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y abrir puertas a la manifestación del propósito de Dios en nuestras circunstancias. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, se afirma que todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que cuando tomamos las promesas de la palabra y las declaramos con fe, estamos participando activamente en su plan eterno para nosotros. El impacto espiritual de declarar las promesas de Dios comienza con la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La declaración de las promesas fortalece nuestra fe porque nos recuerda quién es Dios y lo que ha prometido hacer. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación de temor, podemos declarar el Salmo capítulo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras no solo nos llenan de paz, sino que también nos alinean con la verdad de que Dios es nuestro protector y refugio. Otro aspecto clave del impacto espiritual de declarar las promesas de Dios es que nos permite renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos reemplazando los pensamientos negativos, de duda y temor, con la verdad de su palabra. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados en su fidelidad y a vivir de acuerdo con su propósito. Un ejemplo poderoso del impacto de declarar las promesas de Dios lo encontramos en Abraham, conocido como el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, se describe cómo Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham vivió una vida de fe basada en las promesas de Dios, y su ejemplo nos muestra que declarar y creer en esas promesas tiene el poder de sostenernos incluso en las circunstancias más desafiantes. Cuando declaramos las promesas de Dios,
también estamos invitando al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Al declarar las promesas, permitimos que el Espíritu Santo active la palabra en nosotros, dándonos sabiduría, consuelo y dirección en cada paso que damos. La declaración de las promesas de Dios no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino también en el ámbito espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Declarar las promesas de Dios es una forma de participar en esta batalla espiritual, afirmando nuestra posición en Cristo y resistiendo las mentiras del enemigo. Por ejemplo, cuando enfrentamos acusaciones o sentimientos de condenación, podemos declarar Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Además, declarar las promesas de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 12 nos dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Al declarar las promesas, recordamos que nuestras dificultades son temporales y que Dios siempre está obrando para nuestro bien. En Romanos capítulo 8 versículo 28 se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También es importante mencionar que declarar las promesas de Dios puede traer sanidad y restauración. En Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 22 se nos anima: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Las promesas de Dios tienen el poder de sanar nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, y de restaurar lo que se ha perdido. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el ministerio de Jesús. En Marcos capítulo 5, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años tocó el manto de Jesús, creyendo en su corazón que sería sanada. Aunque no pronunció palabras en voz alta, su acto de fe y su confianza en el poder de Dios la llevaron a declarar en su interior: si toco siquiera su manto, seré sanada. Jesús respondió a su fe y declaró: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este relato nos muestra que la fe y las declaraciones basadas en las promesas de Dios tienen el poder de cambiar incluso las circunstancias más desesperadas. Finalmente, declarar las promesas de Dios tiene un impacto eterno. En Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Esto significa que cada vez que declaramos las promesas de Dios, estamos sembrando semillas espirituales que darán fruto en su tiempo perfecto. Aunque no siempre vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que su palabra es viva y eficaz, y que nunca falla. Declarar las promesas de Dios es un acto de fe, obediencia y confianza en su carácter y su palabra. Este hábito espiritual tiene el poder de transformar nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y alinearnos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. A través de la declaración de las promesas, podemos experimentar su paz, su poder y su presencia de manera más profunda cada día. La vida cristiana no está exenta de luchas espirituales. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal buscan constantemente oponerse a los planes de Dios y a nuestra comunión con Él. Sin embargo,
también nos asegura que tenemos armas poderosas para vencer estas batallas, y una de ellas es la declaración de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 se nos dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este pasaje revela que, al declarar las Escrituras, podemos romper ataduras espirituales, derribar fortalezas y alinear nuestra mente y espíritu con la voluntad de Dios. Las ataduras espirituales pueden manifestarse de diferentes maneras: pensamientos de derrota, hábitos pecaminosos, temores paralizantes, relaciones tóxicas o incluso situaciones donde sentimos que no podemos avanzar. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Jesús vino a liberarnos de toda opresión. En Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús declara: así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra libertad no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la obra redentora de Cristo y de las promesas que encontramos en su palabra. Un ejemplo claro del poder de la declaración bíblica para romper ataduras lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en la prisión, registrada en Hechos capítulo 16. Después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, declarando su poder y fidelidad incluso en medio de la adversidad. De repente, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este evento no solo muestra el poder de la alabanza y la oración, sino también cómo declarar la palabra de Dios puede traer liberación física y espiritual. Otro aspecto importante de romper ataduras espirituales es el uso de la palabra como arma contra las mentiras del enemigo. En Efesios capítulo 6 versículo 17, Pablo describe la espada del Espíritu como la palabra de Dios, y en Mateo capítulo 4, Jesús mismo nos muestra cómo usar esta espada. Durante su tiempo en el desierto, el diablo intentó engañarlo y tentarlo, pero Jesús respondió a cada ataque declarando: escrito está. Estas palabras no solo derrotaron las mentiras del enemigo, sino que también establecieron la verdad de Dios como la autoridad final. Las ataduras espirituales a menudo comienzan en la mente, con pensamientos de duda, temor o condenación. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto se logra cuando reemplazamos los pensamientos negativos con las verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando enfrentamos sentimientos de insuficiencia, podemos declarar Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al proclamar esta verdad, reafirmamos que nuestra fortaleza y capacidad vienen de Dios, no de nosotros mismos. La declaración bíblica también tiene el poder de romper hábitos y patrones pecaminosos. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este pasaje nos recuerda que llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios nos ayuda a resistir la tentación y a vivir en santidad. Además, cuando confesamos nuestras debilidades y declaramos las promesas de Dios, invitamos su poder transformador a obrar en nosotros. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Las ataduras también pueden presentarse en forma de temores que nos paralizan. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de promesas que nos aseguran su protección y cuidado. En el Salmo 91, versículo 2, el salmista declara:
Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Al declarar esta promesa, reafirmamos nuestra confianza en Dios como nuestro protector y defensor. Además, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración tiene el poder de disipar el miedo y traer paz a nuestro corazón. La declaración de la palabra también puede traer sanidad emocional y restauración en nuestras relaciones. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando elegimos declarar palabras de vida basadas en las Escrituras, podemos sanar heridas, restaurar relaciones rotas y crear un ambiente de paz y reconciliación. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo nos exhorta: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Declarar esta verdad en momentos de conflicto nos ayuda a recordar la importancia del perdón y la gracia en nuestras relaciones. El impacto de declarar la palabra no se limita a nuestra vida personal, también afecta el ámbito espiritual que nos rodea. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se describe cómo los creyentes vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto muestra que nuestras declaraciones basadas en la palabra tienen el poder de desarmar las estrategias del enemigo y afirmar nuestra victoria en Cristo. La declaración de la palabra de Dios no es un acto pasivo, sino una herramienta activa para romper ataduras, fortalecer nuestra fe y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Al proclamar las verdades de las Escrituras con fe y convicción, podemos experimentar su poder transformador en cada área de nuestra vida, desde nuestra mente y emociones hasta nuestras relaciones y circunstancias. Esta práctica nos permite vivir en la plenitud de su propósito y experimentar su victoria diaria. La vida está llena de desafíos y momentos de adversidad. Como cristianos, no estamos exentos de enfrentar pruebas, pero la palabra de Dios nos da herramientas para superarlas. Una de las más poderosas es declarar las Escrituras en medio de las dificultades. En el Salmo 46, versículo 1, se nos recuerda: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este pasaje nos muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios es un refugio para aquellos que confían en Él. Y declarar su palabra nos ayuda a aferrarnos a esta verdad. Cuando enfrentamos adversidades, la tentación natural es enfocarnos en el problema. Pero la Biblia nos llama a mantener nuestra mirada en Dios y en su fidelidad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Declarar este tipo de promesas nos permite confrontar el miedo con fe y recordar que no estamos solos, ya que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Un ejemplo bíblico poderoso de declarar la palabra en momentos de adversidad lo encontramos en la vida del rey David. En muchos de los salmos, David enfrentaba situaciones de peligro, traición y desesperación, pero siempre regresaba a la verdad de quién era Dios. En el Salmo 23, David declara con confianza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Estas palabras reflejan una confianza profunda en el cuidado de Dios, incluso en medio de situaciones difíciles. Al declarar estas verdades, David fortalecía su fe y encontraba consuelo en la fidelidad de Dios. Otro ejemplo significativo es el de Job, quien enfrentó una adversidad extrema al perder todo lo que tenía: su familia, sus bienes y su salud.
Sin embargo, incluso en su dolor, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job capítulo 1, versículo 21. Esta declaración de confianza en la soberanía de Dios nos enseña que, aunque no siempre entendamos las razones detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios sigue siendo bueno y fiel. Declarar la palabra en momentos de adversidad también tiene un impacto en nuestra perspectiva. En 2 Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, Pablo escribe: «Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, ya que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Al proclamar esta verdad, podemos recordar que nuestras pruebas son temporales y que Dios está obrando en nosotros algo mucho mayor que nuestras dificultades presentes. Jesús también nos dio un ejemplo perfecto de cómo declarar la palabra en momentos de adversidad. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró con profunda angustia, diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo capítulo 26, versículo 39. Aunque estaba en un momento de sufrimiento extremo, Jesús se sometió a la voluntad de Dios, demostrando que, incluso en nuestras pruebas más difíciles, podemos declarar nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. La declaración de la palabra también nos ayuda a resistir las mentiras del enemigo durante los momentos de adversidad. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús describe al diablo como el padre de la mentira. Durante los tiempos de prueba, el enemigo a menudo intenta llenarnos de dudas, temores y acusaciones. Sin embargo, al declarar las verdades de la Escritura, podemos contrarrestar esas mentiras con la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando el enemigo nos acusa de no ser dignos del amor de Dios, podemos declarar Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor». Además, declarar la palabra en tiempos de adversidad nos da fortaleza espiritual para perseverar. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, Pablo escribe: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Este pasaje no solo nos invita a confiar nuestras cargas a Dios, sino también a declarar nuestra gratitud por su fidelidad y provisión, incluso cuando enfrentamos dificultades. La declaración bíblica también puede traer sanidad emocional durante los momentos de adversidad. En el Salmo 147, versículo 3, se nos asegura: «Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Al proclamar esta verdad, recordamos que Dios es cercano a los que sufren y está dispuesto a sanar nuestras heridas más profundas. Esto nos da esperanza y consuelo, incluso en medio del dolor. Otra razón por la cual es importante declarar la palabra en tiempos de adversidad es que fortalece nuestra relación con Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 8 se nos exhorta: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes». Al declarar las Escrituras, no solo nos aferramos a sus promesas, sino que también fortalecemos nuestra conexión con Él, lo que nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa. Finalmente, declarar la palabra en momentos de adversidad tiene el poder de inspirar a otros. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su declaración de fe no solo impactó sus propias vidas, sino que también influenció a los demás presos y al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo.
Este relato nos muestra que, al proclamar la palabra en nuestras pruebas, podemos ser un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios para quienes nos rodean. Declarar la palabra de Dios en momentos de adversidad no elimina automáticamente nuestras dificultades, pero nos da el poder y la perspectiva para enfrentarlas con fe y confianza. Nos recuerda que Dios está con nosotros, que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Al proclamar su palabra, encontramos fortaleza, esperanza y victoria en medio de cualquier circunstancia. Declarar la palabra de Dios no es solo un acto reservado para momentos de crisis o grandes desafíos. Es una práctica que podemos incorporar en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra relación con Dios, renovar nuestra mente y vivir en su propósito. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen un impacto significativo, no solo en nuestra vida, sino también en nuestro entorno espiritual y emocional. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras declaraciones pueden traer vida y bendición cuando están alineadas con la palabra de Dios. El primer paso para practicar la declaración de la palabra es conocerla profundamente. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Esto nos enseña que memorizar las Escrituras y guardarlas en nuestro corazón nos prepara para declararlas en los momentos necesarios. Dedicar tiempo diario a leer, estudiar y meditar en la Biblia es esencial para que su palabra sea parte activa de nuestra vida. Al hacerlo, las promesas, enseñanzas y verdades de las Escrituras estarán siempre disponibles en nuestra mente y en nuestra boca. Una manera práctica de incorporar la declaración bíblica en nuestra rutina diaria es comenzar cada día declarando las promesas de Dios sobre nuestra vida. Por ejemplo, al despertar, podemos proclamar el Salmo 118, versículo 24. «Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él». Esta simple declaración nos ayuda a empezar el día con una actitud de gratitud y confianza en que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Otra forma de practicar la declaración de la palabra es utilizarla en nuestras oraciones. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dice: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». Esto nos muestra que nuestras oraciones se fortalecen cuando están basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, si estamos enfrentando una situación difícil, podemos orar declarando Filipenses capítulo 4, versículo 6. «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Al hacer esto, nuestras oraciones no solo se convierten en un diálogo con Dios, sino también en una proclamación de su voluntad y promesas sobre nuestra vida. La declaración de la palabra también puede formar parte de nuestra adoración. En muchos salmos David declara la grandeza de Dios y su fidelidad como parte de su alabanza. En el Salmo 103, versículo 1, David dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Este tipo de declaración no solo glorifica a Dios, sino que también nos ayuda a recordar su bondad y a centrar nuestra atención en Él en lugar de en nuestras circunstancias. Una práctica importante para incorporar la declaración de la palabra en nuestra vida diaria es utilizarla como una herramienta para renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Esto implica reemplazar pensamientos negativos, temores y dudas con las verdades de las Escrituras. Por ejemplo,
Si estamos luchando con pensamientos de insuficiencia, podemos declarar Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al proclamar estas verdades, reforzamos nuestra identidad en Cristo y renovamos nuestra perspectiva. También podemos practicar la declaración de la palabra al enfrentar desafíos específicos. Cuando enfrentamos temor, podemos proclamar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando necesitamos fortaleza, podemos declarar Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas declaraciones no solo nos fortalecen espiritualmente, sino que también nos ayudan a enfrentar las dificultades con confianza en Dios. La declaración de la palabra también es una herramienta poderosa para interceder por los demás. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo exhorta: Ante todo, te pido que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Podemos interceder por nuestras familias, amigos y comunidades, declarando las promesas de Dios sobre sus vidas. Por ejemplo, al orar por protección, podemos proclamar el Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Al hacerlo, no solo estamos cubriendo a otros en oración, sino también declarando el poder y la fidelidad de Dios. Una manera adicional de practicar la declaración de la palabra es compartirla con otros en nuestro día a día. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, se nos anima: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Al compartir las Escrituras con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo, no solo los edificamos, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. Finalmente, la declaración de la palabra debe estar acompañada de una vida de obediencia. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Este pasaje nos enseña que declarar la palabra no es suficiente. También debemos vivirla. Al obedecer las Escrituras, mostramos que realmente creemos en lo que proclamamos, y esto abre la puerta para que Dios obre poderosamente en nuestra vida. La práctica diaria de declarar la palabra de Dios nos permite experimentar su poder transformador de manera constante, ya sea en oración, adoración, intercesión o simplemente enfrentando los desafíos cotidianos. Proclamar las Escrituras con fe nos alinea con el propósito de Dios, fortalece nuestra relación con Él y nos equipa para vivir una vida llena de su presencia y victoria. La palabra de Dios es mucho más que un texto antiguo. Es viva, poderosa y transformadora. Hebreos capítulo 4, versículo 12 afirma: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos recuerda que cada vez que declaramos la palabra con fe, estamos liberando su poder para impactar nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestro entorno espiritual. Vivir el poder de la palabra declarada no es solo un ejercicio de fe, sino una forma de vida que nos conecta constantemente con la voluntad perfecta de Dios. Cuando declaramos las Escrituras, reafirmamos nuestra identidad en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Al proclamar esta verdad, recordamos que somos amados, elegidos y redimidos por Dios.
Esto nos da confianza y seguridad en medio de las dudas y desafíos que podamos enfrentar. Además, fortalece nuestra fe al enfocarnos en las promesas inquebrantables de Dios, como se describe en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vivir el poder de la palabra declarada también implica confiar plenamente en que Dios cumplirá lo que ha prometido. En Números capítulo 23, versículo 19, se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Este versículo nos da la seguridad de que cada promesa contenida en las Escrituras es fiel y verdadera. Al declarar su palabra, no solo estamos recordándonos a nosotros mismos la fidelidad de Dios, sino también proclamando esta verdad al mundo espiritual. Uno de los mayores beneficios de vivir la palabra declarada es que nos permite experimentar la paz de Dios, incluso en medio de la adversidad. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que va más allá de las circunstancias, es una de las bendiciones que recibimos al declarar las promesas de Dios con fe. Al hacerlo, renunciamos al miedo, la ansiedad y la incertidumbre, y nos rendimos a la confianza en su amor y cuidado. Además, vivir el poder de la palabra declarada nos ayuda a vencer las tentaciones y las mentiras del enemigo. Jesús mismo nos dio este ejemplo en el desierto, como lo relata Mateo capítulo 4. Ante cada tentación del diablo, Jesús respondió con la palabra de Dios diciendo: escrito está. Este modelo nos enseña que la palabra es nuestra espada espiritual, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Declarar las Escrituras no solo nos protege, sino que también nos permite avanzar con autoridad en la batalla espiritual. Otro aspecto importante de vivir el poder de la palabra declarada es cómo transforma nuestra mente y nuestra perspectiva. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al proclamar las verdades de la Biblia, renovamos nuestra manera de pensar y aprendemos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. Esto nos da la capacidad de enfrentar desafíos con esperanza y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Vivir la palabra declarada también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Al hablar palabras de vida, amor y edificación, basadas en las Escrituras, podemos traer reconciliación, sanidad y paz a nuestras relaciones. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos anima: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Esto nos recuerda que nuestras palabras, cuando están impregnadas de la verdad de Dios, pueden ser una herramienta poderosa para bendecir a otros y glorificar su nombre. La práctica de declarar la palabra también fortalece nuestra vida de oración y nos acerca más a Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, se nos exhorta: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Al incluir declaraciones bíblicas en nuestras oraciones, no solo profundizamos nuestra comunión con Dios, sino que también alineamos nuestras peticiones con su voluntad, asegurándonos
de que nuestras oraciones sean eficaces y poderosas. Finalmente, vivir la palabra declarada nos permite ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Al declarar las promesas de Dios y vivir conforme a ellas, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su gracia, amor y poder. Esto no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a buscarlo y confiar en Él. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, estamos tomando un acto de fe que tiene el poder de cambiar nuestra vida desde lo más profundo. Estamos recordando quién es Dios, reafirmando nuestra identidad en Cristo y proclamando su verdad sobre nuestras circunstancias. Al vivir el poder de la palabra declarada, experimentamos una conexión más profunda con Dios, somos fortalecidos en nuestras pruebas y nos convertimos en instrumentos para su gloria en este mundo. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.